Bueno, lo venimos hablando hace tiempo con muchos de nuestros entrevistados que conocen la justicia de cerca. Justamente con este tema cerraba Berrospe hace instantes y la verdad es que siempre nos ha preocupado hasta el momento en que nos toca de cerca. Esto también hay que decirlo. Hoy nos toca de cerca más que nunca a través del fallo de la Cámara de Apelaciones que contábamos al comienzo del programa, pero en realidad entendemos que hay un momento muy particular que se vive en la justicia en general y hace mucho tiempo. Por eso le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Félix Kraus, fiscal. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Decía yo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y hemos hablado con Adrián. En este caso, bueno, nos toca de cerca y podemos hablar puntual, y si es que quiere, por supuesto, claro, del fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones respecto de la cuenta inembargable de C5N y su curso que podría seguir a través de una apelación, entiendo, a la Corte Suprema. Sí, más allá de estos vericuetos procesales, naturales en cualquier decisión judicial, me parece que acá lo que hay que buscar es la ideología y sobre todo la perspectiva del Poder Judicial respecto a los trabajadores que no pertenecen al Poder Judicial. El mundo judicial es un mundo de privilegios, de irritantes privilegios, de masivos privilegios, en los cuales es muy difícil que los jueces, aunque sepan que el salario tiene carácter alimentario, digamos, esto es algo básico del derecho laboral y que forma parte ese derecho alimentario de los derechos elementales del conjunto de derechos humanos del que gozamos todos los argentinos, no solo por los tratados internacionales, sino porque están ya dentro de nuestra Constitución. Sí. Esto es, el salario para un trabajador es algo sagrado. No se lo voy a contar a ustedes, que depende de la vida, no solo del bienestar, sino de la sobrevivencia, de la integración familiar, del equilibrio emocional, en fin, de los planes de vida. Cobrar los salarios que en ocasiones además son magros, digamos, el mercado laboral es un mercado duro en todo el mundo hoy, así que los jueces tienen en este sentido una perspectiva en la cual no solo se han separado de esta consideración del carácter alimentario del salario, sino que además deciden con crueldad de la perspectiva del privilegio. Esta es la percepción que yo tengo, digamos. La apertura por parte de un juez de una cuenta inembargable para que los trabajadores de este canal reciban su salario tiene que ver no solo con el derecho que ustedes tienen como trabajadores, sino con la sobrevivencia del canal. Digo, si el canal no tiene trabajadores, desaparece el canal. Entonces hay que preguntarse seriamente si el interés que tiene la AFIP es que cobrar su crédito o que el canal desaparezca. Los muertos no pagan las deudas. Ahora, Félix, ¿es la utilización sistemática de la justicia como herramienta de persecución? ¿Ve este panorama? Claramente la justicia se ha transformado en una herramienta disponible. El problema es cuando los jueces se transforman en herramientas proactivas, digamos, cuando tienen su propia capacidad de iniciativa. En los procesos comerciales hace falta que alguien pida, digo, el Estado no hace las cosas de oficio, el juez no las hace de oficio, alguien lo solicita, pero bueno, es obvio que la persona que tenga un interés contrario, digamos, a la solvencia financiera, al crecimiento o a la sobrevivencia financiera de este canal va a pedir precisamente todo lo que lo perjudique. El deber de los jueces es respetar los derechos de todos y sobre todo de los más débiles, en las relaciones laborales, en las relaciones comerciales. Ese es el sentido de la justicia. Digamos, cuando uno es un árbitro imparcial entre David y Goliat, ya se sabe que toma parte por uno. En este sentido, el deber de los jueces es siempre proteger a los más débiles. Y cuando hay un trabajador en el medio de cualquier conflicto, el salario de un trabajador es el recurso más elemental de todos los derechos que una persona tiene. Y además hay algo que se viene dando en los últimos tiempos. Yo me quedaba pensando en esto del trabajador, de lo que es el ámbito del Poder Judicial y la mirada que tiene por el trabajador o sobre el trabajador común, ¿no? Y mi pregunta es si hay una característica que se está dando en los últimos años cuando se empieza a hablar, y a través de algún fallo concreto también me refiero, de la industria del juicio, del trabajador que quiere sacar ventaja, de ese trabajador que en realidad, bueno, si no tiene trabajo no importa, ¿no? O si cierra una empresa, en realidad, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Ahí es el derecho al trabajo el que me parece que ya hace tiempo se viene viendo de una manera diferente, o por lo menos a través de artículos periodísticos. Sí, sí. De fallos judiciales, bueno, no sé. Yo no soy experto en derecho laboral, pero no hay que ser experto en nada para darse cuenta que acá hay un acto de crueldad. Yo quiero insistir en
en esta visión de que es un acto de crueldad, no porque el juez sea cruel deliberadamente, tal vez lo sea, no lo sé, no sé quién es, no lo conozco, pero sí por la perspectiva desde el lugar en que se toman estos fallos. Sí, los jueces han tenido algunos fallos en el derecho laboral, desde que los trabajadores tienen que pagar las costas cuando son derrotados en un juicio, sí, hasta antes todavía la revocatoria de algunas expropiaciones de empresas recuperadas. Digamos, parece que el capitalismo puede tolerar sin duda que haya empresarios sin trabajadores, pero no puede tolerar que haya trabajadores sin empresarios, o que haya trabajadores que además sean empresarios. Digamos, es muy lindo decir en abstracto que hay personas que son emprendedoras cuando ese emprendedurismo es sinónimo de individualismo, cuando ese emprendedurismo es sinónimo de autonomía respecto del capital que explota al trabajador, allí cambia rápidamente la perspectiva y se transforma en una suerte de privilegio, como se lo ha dicho, ¿no? Como una suerte de privilegio frente a otros trabajadores en iguales condiciones de crisis. Sí, el derecho está impregnado de ideología. Los jueces están todo el tiempo emitiendo un discurso de neutralidad, y lo peor es que algunos se lo creen, que esos son los más peligrosos, pero el derecho está siempre impregnado de ideología. El momento de la toma de la decisión, cuando se interpreta la aplicación de una norma respecto a un hecho, siempre tiene que ver con la perspectiva con la que se ve ese hecho y con la norma que se selecciona, la interpretación que se le da. Eso siempre está totalmente impregnado, perdón que insista con esta palabra, de la subjetividad de quien decide. Y la subjetividad a cierta altura de la vida es la carga ideológica de la perspectiva del mundo que nos gusta. Y eso es inocuo en el Poder Judicial y es una virtud cuando los trabajadores judiciales tienen capacidad de inspeccionar su propia práctica para que eso no sobredetermine la decisión por su mirada del mundo. Pero cuando los jueces la actúan directamente, lo hacen deliberadamente o son ingenuos que han quedado convencidos de que son personajes neutrales pero en realidad no lo son, eso sí que se vuelve peligroso. Ahora, el fallo, o por lo menos la decisión de la Sala D, que se dio a conocer la semana pasada, generó una fuerte conmoción en la opinión pública. También personalidades de la televisión se han expedido. Bueno, obviamente funcionarios del gobierno no dijeron absolutamente nada. Traemos a discusión aquí la libertad de expresión. ¿Dónde queda? Porque el gobierno durante la campaña en 2015 hablaba muchísimo de libertad de expresión, doctor. Los derechos no son una abstracción, los derechos se manifiestan concretamente en la realidad. La libertad de expresión es una evanescencia hasta que baja la realidad y la vemos aquí. ¿Este canal tiene derecho o no tiene derecho a seguir saliendo al aire? ¿Los trabajadores van a vivir como el clavel del aire de la nada? Ustedes se alimentan, digamos. Así que ahí está en juego la libertad de expresión. Si quien hace un medio de comunicación, si quien produce la noticia, si quien trabaja, si quien forma parte, digamos, de esta fábrica de sentido, que es un medio de comunicación, no puede seguir trabajando, porque en algún momento, vamos, ustedes no cobran su salario y buscarán otro destino, lo que no existe es el derecho a la libertad de expresión, y una voz disidente, una de las pocas, si no la única, será silenciada. Porque el mercado de la libertad de expresión es el mercado de lo que tienen voz suficientemente fuerte para poder gritar. Si uno susurra y otro grita, no hay libertad de expresión ni igualdad en la difusión de las ideas. Algunos decían en las últimas horas, bueno, pero cuando esto sucede se produce una especie de ahogamiento de un medio de comunicación, esto a la larga termina siendo contraproducente para ese mismo gobierno que busca ese fin, que es callar algunas voces. Yo pensaba mientras lo escuchaba, y esto es lo que quiero consultar, claro, pero en el mientras tanto, en un año electoral, esto lleva a que haya muchas noticias que no lleguen a la gente, como los cacerolazos, por los tarifazos mismos y otras cuestiones, digamos. Hay como un doble efecto, ¿no? Que en corto plazo, yo estoy convencida de que a largo plazo no es lo mejor, no es la mejor manera de callar voces, pero mientras tanto se puede, por ejemplo, ganar una elección. A largo plazo estamos todos muertos. La muerte es tan poderosa que nos da toda una vida de ventaja. Así que esta frase, la segunda de Freud, la primera de Keynes, cuando Keynes criticaba a los liberales respecto a ese futuro venturoso que nunca llega, ¿no? Que viven pronosticando. Sí, claro, eso es una especulación. Hasta hay un altísimo nivel de cinismo en aquellos que te dicen, bueno, pero ustedes serán los campeones morales, ¿no? En un futuro lejano habrá una especie de justicia universal, no sé, trascendente, que dirá, ustedes son los buenos y los otros son los malos. Claro, el problema es que los jirones que quedan en el camino, el padecimiento, el sufrimiento, lo vemos en la realidad de hoy, digo, ¿no? Algún día terminará esta pesadilla, esta masacre social que vivimos. Ahora, habrá que contar todos los que murieron de cardiopatías, de enfermedades de salud mental, todos los que han sufrido, todo el padecimiento, cómo se pesa y cómo se mide. Me parece que ustedes ahora lo están viviendo en carne propia, son comunicadores, son sensibles a lo que le pasa a la sociedad, y cuando se argumenta el diferimiento de los conflictos en el largo plazo, hay
nuevamente un enorme nivel de cinismo y un gran nivel de crueldad. La vida es mientras tanto, nuestras necesidades son de todos los días y todos los días necesitamos respuesta a nuestras necesidades vitales. Doctor, ¿qué representa hoy Comodoro Pi como sistema judicial en la Argentina? Hemos tenido una metáfora importante con los problemas cloacales de Comodoro Pi estos días, sí, respecto a lo que representa para la justicia argentina. La verdad es que hoy es un enclave muy reducido pero muy poderoso. Se ha transformado, creo yo, en un problema serio para la gobernabilidad democrática. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, perdón la autorreferencia, pero no se me ocurre de qué otro modo calificarlo. Me parece además que aquí tenemos un desafío muy fuerte porque las reformas, que por supuesto no definen las cuestiones políticas, pero sí influyen fuertemente del sistema de enjuiciamiento criminal, que le quitaban la omnipotencia del poder a los jueces y la distribuían con los fiscales y con otros actores, no hubieran permitido que hoy tuviéramos el escándalo que tenemos dando vuelta alrededor de esta aparente pedido de coimas. No se sabe, se habrá que probar si como mandante o en nombre propio de lo que ha sido difundido ayer por todos lados, porque los jueces no tendrían semejante capacidad de toma de decisión y de investigación a la vez, digamos, ¿no? Los desmanes que parece que están sucediendo con la aplicación de la ley del arrepentido son la crónica de una muerte anunciada. Todos los expertos que se pronunciaron sobre este instrumento anunciaban los peligros que acarrea cuando la navaja se la damos al mono. Entonces el problema que tenemos ahora es que esa es una herramienta muy delicada, ¿no? Pero el bisturí se lo podemos dar al cirujano, se lo podemos dar a alguien que no es un cirujano. Entonces, antes de habilitar el bisturí, hay que preguntarse seriamente cuál es la calidad del material, de los recursos institucionales que tenemos. La Argentina tiene un desafío muy grande. Yo estoy muy ansioso, esperando que comience la campaña electoral para ver los candidatos a presidente, que primero se ponen en el tope de la agenda de los 5 grandes temas, el desafío del Poder Judicial en la Argentina. El próximo presidente no gobernará la República Argentina si no toma algunas decisiones respecto al Poder Judicial. Lo gobernará con la capacidad de veto de un enclave autorreferente que se vuelve una franquicia respecto de otros poderes nacionales o internacionales y que ha mostrado capacidad de hacer fracasar proyectos políticos legitimados por la sociedad, especialmente si son los populares, como lo hemos visto, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto por supuesto de una manera patente en Brasil, lo hemos visto y lo estamos viendo en la República Argentina, ¿no? Y es además muy ingenuo que aquellos que hoy se sienten beneficiados del funcionamiento de este sotogobierno, que es el gobierno del Poder Judicial, crean que no van a ser las próximas víctimas, ¿no? Me parece que en este sentido el escorpión tiene una naturaleza que lo domina. Kraus hizo una referencia claramente a la denuncia contra el fiscal Stornelli que conocimos sí, en las últimas horas, y yo ayer lo hablaba, hace unos días con Darío Villarruel, respecto de lo que es el periodo de instrucción, la tarea concreta de un fiscal, ¿no? Que es, me corregirá si no es así, pero la recolección de prueba, todo aquello que tiende a una acusación, que lleva a una acusación concreta como primer paso de la justicia, ¿no? Yo lo que le decía a Darío es si ya esto es lo que está fallando, si los fiscales, que son los que tienen que acusar, porque los jueces, un tribunal luego puede decidir, también debe impartir justicia y debe ser justo, pero acá estamos hablando de ese periodo donde si la recolección de prueba ya es errónea, todo el proceso, y es una pérdida de tiempo y de dinero también, ¿no? Todo ese proceso que lo que nos cuesta a todos los argentinos, donde ya no habrá justicia. ¿De qué gravedad le parece lo que acaba de pasar? Y además el problema es que a los presos se los pone presos cuando empieza la causa. De manera que si algo se hace mal en este sentido, no solo la pérdida de tiempo y de dinero, sino de la libertad de muchas personas. Sí. Y eso no se recupera ni se paga con nada. Además, es cierto lo que vos decís. El sistema actual, que se llama inquisitivo, en donde el juez de instrucción funciona como un inquisidor y el fiscal es una especie de quinta rueda del carro, que si no existiera podríamos prescindir de él, es el que pone la pelota en movimiento al principio del partido, pero después juega poquito y dictamina y opina, su opinión puede ser o no ser escuchada y después toma alguna decisión que sea determinante, pero otras no. Ha generado, desde antes que fuéramos una nación, de los tiempos de la colonia, que en nuestro sistema de investigación haya unas relaciones promiscuas entre jueces y de cierta subordinación en ocasiones entre los fiscales y los jueces. Porque lógicamente el juez concentra mucho más poder que el fiscal, y entonces el fiscal tiene dos posiciones para tomar. O se hace amigo del juez, como decía Martín Fierro,
o enfrenta al juez con todas las de perder todo el tiempo y se amarga la vida, pero no está en igualdad de condiciones como para poder controlarlo y tener la capacidad de iniciativa de acusar o no acusar. Digamos, en un sistema, es tan obvio lo que voy a decir, que yo estoy seguro que si alguien le pregunta cómo funciona, si le preguntamos a cualquier persona cómo debería funcionar un juicio, nos pondría un juez entre un acusador y un defensor. Y diríamos, ¿qué pasa si la acusación no se produce? Digamos, si el fiscal no aporta las pruebas, no hace la investigación, o quién debería hacer la investigación. Bueno, no hay nada. Bueno, pues bien, aquí no es así. El juez es un inquisidor que evalúa la prueba que él mismo reúne, entonces por supuesto siempre va a ser muy benigno con la ponderación de la prueba que él decide buscar. Y esa concentración de poder es totalmente antirrepublicana, digamos, porque la república no es solamente la división de poderes entre los tres poderes del Estado, es también la división del poder en el funcionamiento de las propias instituciones. Y acá hay una concentración de poder tal que no podemos esperar nada bueno nunca. Si las cosas a veces salen bien en este esquema, es simplemente por la virtud de los actores, no porque el sistema sea bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Fiscal Félix Kraus, aquí con nosotros en Minuto a Minuto.